Bajo el manto de la noche, la curva en el kilómetro 66 emerge como un centinela solitario, envuelto por las ominosas sombras de árboles oscuros. Un coche, a toda velocidad, atraviesa la noche, perturbando brevemente la silenciosa vigilia de la carretera desierta. Una palpable tensión flota en el aire, tejiendo una sensación de misterio en el tejido de la noche. Isabel conduce hacia la noche oscura, con una determinación tan aguda como el camino que tiene por delante. En medio de la soledad de la noche, ella revisa su grabadora y se ve Mara preparándose para confrontar la legendaria curva. Su determinación se intensifica a medida que se adentra en la noche, impulsada por un propósito singular: desentrañar el misterio de la curva. Isabel se encuentra en la curva del kilómetro 66, donde el aire se espesa con una presencia fantasmal mientras captura fotos de un paisaje aparentemente ordinario. A pesar de la normalidad superficial, una inquietante sensación invade a Isabel, como si el velo entre los mundos se adelgazara. El silencio se rompe solo por el obturador de su guamara, cada clic resonando con un eco de lo inexplicable. En el silencio de la noche, Isabel se sumerge en las fotos de su computadora, sin presentir la inquietante revelación que aguarda. En un giro escalofriante, una figura fantasmal se manifiesta en el espejo retrovisor de una de las fotos, desprovista de rostro, sembrando el terror en el corazón de Isabel. El terror se apodera de Isabel al contemplar la presencia espectral en la fotografía, un presagio de lo desconocido que acecha en las sombras. En el sueño de Isabel, ella está de pie en la curva, sin darse cuenta de la figura ominosa que acecha detrás de ella en el paisaje onírico tenuemente iluminado. Una presencia ominosa se cierne mientras una figura misteriosa acecha detrás de Isabel, insinuando una fatalidad inminente. Con un escalofriante susurro, la figura declara ominosamente: «La casa te está llamando». El regreso de Isabel a la curva revela una casa victoriana, nunca antes vista, que se alza como un silencioso centinela junto al camino. La casa victoriana emerge como una aparición inesperada. Su presencia desafía la percepción de la realidad de Isabel. Una repentina revelación invade a Isabel mientras contempla la casa victoriana. La antigua mansión está engullida por la hiedra trepadora y se erige como una reliquia embrujada de historias olvidadas. La puerta cuelga silenciosamente entreabierta, invitando a lo desconocido a cruzar el umbral. Isabel entra en la casa victoriana, un olor ominoso a humedad y sangre seca llenando sus fosas nasales. Las paredes, adornadas con fotografías de personas mirando hacia la curva, revelan un secreto horripilante. Cada par de ojos ha sido meticulosamente arrancado. En la antigua casa victoriana, Isabel ve una foto de sí misma, tomada desde atrás. Isabel tiene la escalofriante realización de que alguien es vigilando cada uno de sus movimientos. El aire se espesa con ojos invisibles. Dentro de la antigua casa victoriana, Isabel tropieza con un espejo misterioso envuelto en blanco. En la base del espejo, un mensaje críptico insinúa el regreso de todos los reflejos. El espejo silencioso se cierne, prometiendo ecos del pasado. Isabel se despierta en su cama, envuelta en un velo de confusión, con la memoria como un lienzo en blanco sobre cómo llegó allí. Una sensación de inquietud invade a Isabel mientras lucha por reconstruir los fragmentos de sus recuerdos perdidos. Dentro de su casa, Isabel mira fijamente su teléfono celular, con el rostro iluminado por el resplandor de la pantalla. En la pantalla se desarrolla una repetición fantasmal. Isabel está de pie frente a un espejo, retirando una sábana para revelar nada. La escalofriante revelación deja a Isabel sin aliento, mientras la realidad se dobla hacia lo surrealista. En el reflejo del espejo, la casa se alza, silenciosa e inmóvil, sin darse cuenta de la figura que se acerca. Una figura sigilosa emerge de las sombras. Su aproximación es invisible, inaudible,
hasta el último momento posible. En la casa de Isabel comienzan a desarrollarse fenómenos inquietantes, ya que su reflejo revela un retraso sutil e inquietante. El espejo, que antes era un símbolo de vanidad, ahora revela una verdad siniestra, insinuando una realidad más profunda y aterradora. Una sensación de pavor se intensifica a medida que la imagen, antes familiar, se convierte en un escalofriante presagio de fatalidad inminente. En la casa de Isabel, las luces parpadean ominosamente cada vez que pasa frente a un espejo, proyectando sombras largas e inquietantes. Una misteriosa maldición sume la habitación en la oscuridad, mientras que el reflejo de Isabel se convierte en un presagio de fatalidad inminente. La casa se convierte en un escenario para una danza aterradora entre la realidad y la ilusión, donde cada espejo guarda un oscuro secreto. En la penumbra de su hogar, Isabel se enfrenta a un reflejo que apenas reconoce, desvaneciéndose en la sombra de lo que una vez fue. En la quietud de la noche, Isabel se enfrenta a un reflejo que revela una desconcertante transformación, perdiendo su esencia en la danza de luces y sombras. La noche se cierne sobre Isabel, cuyo rostro en el espejo refleja una creciente desidentificación, como si su ser se diluyera en la oscuridad. A solas, en la quietud de la noche, una figura solitaria se enfrenta a su reflejo distorsionado, suspendida en un momento de profunda anticipación MSN. En el silencio silencioso, el reflejo murmura un desafío críptico. Ya estás dentro. Solo falta que te des cuenta. El aire crepita con una tensi 0301 cita, mientras la figura lidia con el peso del enigma serounótico mensaje del reflejo, el silencio amplificando el conflicto interno. En la palma de su mano, el celular se transforma en un espejo del horror, donde las fotos se corrompen en un torbellino digital. En medio del caos digital, emerge una imagen, persistente y amenazante. La casa, la puerta abierta, una figura espectral aguardando en la penumbra. La figura en el interior se convierte en un espejo de su pasado, donde cada sombra y silencio narran una historia de incertidumbre y miedo. Bajo el manto de la noche, Isabel, armada con una cámara, se embarca en un viaje solitario, de regreso a la ominosa curva. Ella está decidida a registrar los secretos ocultos dentro de la siniestra curva. Bajo el manto de la noche, una casa victoriana parece cada vez más decrépita. Sus ventanas iluminadas insinúan una silenciosa vigilia. La casa se alza como un faro ominoso, sus luces perforando la oscuridad, atrayendo o advirtiendo a aquellos que se atreven a acercarse. En la quietud de la noche, la casa contiene el aliento, anticipando los eventos que pronto se desarrollarán dentro de sus paredes en decadencia. Isabel cruza el umbral de la vieja casa, sin ser consciente de los secretos que se reflejan en ella, mientras el espejo permanece descubierto. Un espejo descubierto guarda silenciosamente el peso de historias incontables. Su superficie reflectante insinúa misterios que esperan ser revelados dentro de la vieja casa. Dentro de la casa victoriana, patildeada en un resplandor etéreo, se despliega una realidad distorsionada, revelando un hogar renacido en luz previstina y una limpieza recién descubierta. Sin embargo, en este inmaculado reflejo, ella está conspicuamente ausente. Un vacío inquietante en la escena, por lo demás, perfecta. En el corazón de la casa victoriana se despliega un cuadro escalofriante, una figura solitaria suspendida del techo, un crudo testimonio de un horror invisible. En el silencio inquietante, la forma sin vida se balancea suavemente. Una danza sombría con la muerte en la habitación, por lo demás, tranquila y opulenta. La escena dice mucho de historias invisibles. Un grito silencioso que resuena a través de los salones llenos de antigüedades de una casa embrujada. En la vieja casa, Isabel es rodeada de un silencio inquietante que amplifica la soledad. Una repentina y extraña sensación invade a Isabel, obligándola a girarse bruscamente
y enfrentarse a lo invisible. Isabel está rodeada de nada más que vacío. La oquedad intensifica su creciente inquietud y temor. En el espejo anticuado, su reflejo comienza a parpadear, distorsionando la esencia misma de su identidad. La superficie del espejo se ondula, como si una fuerza invisible intentara romper la frágil barrera entre mundos. Sus ojos se abren con incredulidad a medida que el parpadeo se intensifica, difuminando la lea entre la realidad y la ilusión. En el mundo reflejado, Isabel existe en silencio, una observadora eterna atrapada detrás del espejo. Isabel está siempre despierta, siempre observando. Ella es una prisionera silenciosa, su existencia un cuadro perpetuo y apagado. Cada vez que alguien se detiene en la curva, la casa se materializa una vez más. Un recuerdo inquietante del pasado. Una casa espectral emerge de la niebla. Su presencia un escalofriante testimonio del perdurable poder de la memoria y el lugar. La entidad la usa para atraer a nuevos visitantes, tejiendo una red de engaño en la antigua casa victoriana, porque siempre necesita una cara familiar para invitarte a entrar, advierte el narrador, mientras una sensación de fatalidad inminente llena el aire. La casa susurra sus secretos, atrayendo a almas desprevenidas a su abrazo embrujado. En la casa victoriana tenuemente iluminada, un espejo antiguo cuelga en silencio, reflejando el peso de historias incontables. Mientras el narrador habla suavemente, una presencia inquietante persiste en la casa. Y en esa casa, cuando ves tu reflejo, el aire en la casa victoriana está cargado de un temor tácito, mientras las sombras danzan amenazadoramente sobre los muebles ornamentados. La narración resuena ominosamente. Ya es demasiado tarde para escapar. Bajo el manto de la noche, un coche solitario avanza por la sinuosa carretera, sin ser consciente de la mirada siniestra fija en él. En el frío reflejo del espejo retrovisor, Isabel observa una depredadora lista para atacar, cómo el desprevenido vehículo se precipita hacia su perdición, invisible, inaudita. Isabel se prepara para desatar su plan mortal. En la oscuridad de la noche, una joven, impulsada por la curiosidad, se detiene frente a una casa envuelta en misterio. La casa se alza imponente, su fachada oscura y silenciosa guardando secretos enterrados en el tiempo. Con el corazón latiendo con fuerza, la joven se prepara para desentrañar los misterios ocultos tras la fachada de la leyenda. Una casa victoriana por la noche, con sus puertas abriéndose lentamente con un crujido, susurra una invitación a las sombras y los secretos. Atraída por una mezcla irresistible de curiosidad y misterio, la joven entra en la vieja casa. La casa permanece en silencio, conteniendo el aliento, como si guardara secretos dentro de sus antiguas paredes. Cada paso resuena en los pasillos silenciosos, amplificando la soledad y profundizando el enigma que la rodea. En la antigua casa victoriana, un personaje se acerca al espejo, sin saber que está cayendo en las garras del peligro que acecha. A medida que se acerca, el espejo se cierne, un portal ominoso hacia un destino desconocido. Sin que ella lo supiera, la superficie reflectante oculta un siniestro secreto, listo para atraparla. En el espejo antiguo, el reflejo de Isabel se distorsiona en una sonrisa siniestra, insinuando oscuros secretos ocultos tras una fachada de elegancia. La vieja casa victoriana parece contener la respiración, mientras la sonrisa siniestra de Isabel se agranda. La curva sinuosa en el kilómetro 66 continúa cobrando su lúgubre precio bajo el manto de la noche. Un ciclo interminable de tragedia se repite en la abandonada carretera. El atractivo mortal de la carretera continúa atrapando a almas desprevenidas. Isabel avanza fantasmalmente por el pasillo, con la mirada fija en los rostros de las víctimas pasadas capturados en fotografías. En el silencio de la noche, cada fotografía cuenta una historia silenciosa de dolor y pérdida.
La luz tenue juega con las sombras, transformando el pasillo en un laberinto de recuerdos sombríos y presagios inquietantes. En el gran salón de casa victoriana, Isabel se detiene ante el espejo principal, su reflejo devolviéndole la mirada con tristeza. Isabel se encuentra cara a cara con la inquietante verdad reflejada en sus propios ojos. El espejo se convierte en un portal a sus vulnerabilidades más profundas. En el gran sal de casa victoriana, la noche susurra historias de una vida antes del alcance del espejo, ecos de risas y amor de una vida anterior a la trampa del espejo. El inquietante reflejo en el espejo sirve como un recordatorio constante de su difícil situación actual. Dentro de la gran casa victoriana, el reflejo de Isabel lucha. Una advertencia silenciosa para la víctima más reciente. Atrapada en un bucle espectral, la imagen reflejada de Isabel es prisionera del pasado, incapaz de salvar la distancia y cambiar el curso del destino. En un intento desesperado, el reflejo se esfuerza contra los límites del cristal, su grito silencioso resonando en la quietud. En el opulento salón de la casa victoriana, una entidad burlona en el espejo ostenta su dominio sobre Isabel. El reflejo de la entidad tuerce los rasgos de Isabel en una máscara grotesca, revelando el alcance aterrador de su poder. El aire crepita con tensión mientras la entidad se deleita en su cruel juego, dejando a Isabel atrapada en una pesadilla de su creación. En el salón de la casa victoriana, Isabel comprende que destruir el espejo es el único camino para terminar con el ciclo. El espejo antiguo se cierne, su reflejo ahora más amenazante que nunca, mientras el peso de sus secretos aplasta a Isabel. Con una resolución recién descubierta, Isabel se prepara para el acto final. En la cocina de la antigua casa victoriana, la búsqueda frenética de Isabel por una herramienta para romper el espejo se encuentra con una resistencia invisible y ominosa. Cada agarre desesperado por un arma se ve frustrado, como si un espíritu malévolo custodiara su reflejo. La vieja casa parece conspirar contra ella, amplificando el terror con cada intento fallido de liberarse. En la antigua casa victoriana, fuerzas siniestras se despiertan cuando objetos inanimados se convierten en instrumentos de terror contra Isabel. La cocina ordinaria se transforma en un escenario de pesadilla, mientras los cubiertos y utensilios comienzan a danzar con intención malévola, acercándose a Isabel. Isabel se encuentra asediada por la ira de un poltergeist, mientras los objetos se lanzan hacia ella, cada uno portando una amenaza silenciosa. La cocina, que antes era un lugar de calidez, se convierte en un vórtice de terror, mientras Isabel lucha por evadir la embestida de objetos vengativos. En la antigua casa victoriana, Isabel lucha contra su entorno. Su determinación se fortalece con cada obstáculo en su desesperada búsqueda de escape. Cada crujido de las tablas del suelo susurra secretos y peligros, alimentando la implacable búsqueda de la libertad de Isabel. La casa, un silencioso centinela de historias olvidadas, parece conspirar contra Isabel, poniendo a prueba su espíritu a cada paso. Dentro de la antigua casa victoriana, las sombras bailan a través de las paredes, revelando misterios dentro del antiguo diario. El diario susurra secretos olvidados, haciendo eco del pasado dentro de la casa silenciosa. Mientras Isabel lee, la casa parece respirar, revelando la historia del diario. En el dormitorio, un diario abierto revela secretos oscuros bajo la luz espectral de la luna, invitando al espectador a adentrarse en una saga de locura y horror. Las páginas amarillentas del diario exhalan historias de una familia atormentada, donde cada palabra es un susurro de la locura que se avecina. Entre sombras danzantes y el silencio sepulcral, la historia de la familia se despliega, prometiendo desvelar los horrores que acechan en cada rincón de la casa. Isabel llega a una escalofriante conclusión. La entidad se alimenta del miedo y la desesperación. El aire se espesa con una palpable sensación de pavor
cuando Isabel comprende la fuente de poder de la entidad. La habitación parece oscurecerse, reflejando la desesperación que alimenta la presencia invisible. En el dormitorio de casa victoriana, se toma la decisión de confrontar los miedos personales y debilitar a la entidad. El aire en casa victoriana se siente cargado de tensión sin resolver, mientras está a punto de tomar una valiente decisión. La quietud de la noche en casa victoriana aumenta la anticipación de la confrontación. En el gran sal victoriano, Isabel se encuentra frente al espejo, una tensi palpable, llenando el aire mientras se prepara para una confrontación espectral. Su mirada se encuentra con su propio reflejo, una batalla silenciosa de voluntades que comienza en el silencio inquietante de la noche. El espejo parece ondularse, una manifestación visual de la entidad que acecha en su interior, lista para desafiar su resolución. En el gran sal de casa victoriana, una entidad furiosa desata una tempestad de visiones retorcidas sobre Isabel. Cada visión, un fragmento del pasado de Isabel, se transforma en un arma diseñada para destrozar su alma. El aire crepita con malevolencia, mientras Isabel lucha contra el ataque de sus propios recuerdos vueltos en su contra. En el gran sal de casa victoriana, Isabel lucha contra las visiones invasoras, aferrándose desesperadamente a la calidez de los recuerdos preciados. Su rostro, grabado con dolor y determinación, refleja una feroz batalla entre la oscuridad que amenaza con consumirla y la luz que tan desesperadamente busca preservar. Cada recuerdo es un escudo frágil contra la oscuridad invasora, un intento desesperado de anclarse a la realidad que conoce y ama. Dentro de la casa victoriana, la entidad comienza a debilitarse. Su control sobre la estructura se afloja. La atmósfera opresiva de la casa cambia a medida que el poder de la entidad disminuye, revelando vislumbres de su verdadera forma en descomposición. Una paz frágil desciende a medida que la influencia de la entidad disminuye. La casa vuelve lentamente a su silencio, un letargo embrujado. En la casa victoriana, Isabel reúne sus fuerzas, una tempestad de emociones gestándose en su interior. Con una oleada de emoción cruda, Isabel toma un objeto, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y desafío. En un momento de liberación catártica, ella rompe el espejo, desatando una angustia reprimida y un eco estremecedor que reverbera por todo el gran salón. En el sal de la casa victoriana, un espejo se hace aicos, liberando una energía oscura que se propaga con furia. La energía oscura liberada por el espejo roto invade el salón, tiñendo cada rincón con presagios siniestros. El salón, antes un símbolo de elegancia y calma, ahora se transforma en un escenario de creciente inquietud y misterio. En medio de la oscuridad inquietante, la mansión ancestral tiembla. Sus paredes gimen bajo el peso de las tristezas olvidadas. La antigua estructura cede, liberando almas atormentadas atrapadas dentro de sus confines embrujados. Con cada piedra que cae, el velo entre los mundos se hace más delgado, revelando vislumbres de figuras etéreas ascendiendo hacia los cielos. En la quietud de la noche, Isabel huye de la casa mientras sucumbe a un colapso inminente. Con un rugido final y ensordecedor, la casa se derrumba en un montón de escombros, tragándose años de recuerdos. En medio del caos, Isabel observa, con el rostro marcado por la sorpresa y la incredulidad, cómo su antigua vida se convierte en cenizas. La entidad es vencida, liberando la curva del peso de su antigua maldición. Al amanecer, Isabel contempla los restos de su hogar, su rostro un lienzo de alivio y trauma. El horizonte se divide con la promesa de un nuevo día, pero las sombras del pasado persisten pesadas en los rasgos de Isabel. El alivio combate el trauma en el silencioso resurgimiento, mientras Isabel examina la escena. Al amanecer en el kilómetro curva 66, se desarrolla una historia, una advertencia contra los peligros de la obsesión. En la quietud del día que despierta,
Una voz rompe el silencio, lista para relatar una historia de peligro. El aire se siente pesado con palabras no dichas, un preludio a una oscura confesión destinada a proteger a otros de un destino similar. Isabel huye de la escena en su coche, dejando atrás el horror de lo que acaba de suceder. El paisaje se difumina a su alrededor, mientras intenta desesperadamente huir del recuerdo de lo que presencia. Su rostro es una máscara de terror mientras se aferra al volante, la adrenalina recorriendo sus venas. Cada milla la aleja más de la escena, pero el horror permanece grabado en su mente. En el coche, Mira escudriña el espejo retrovisor, su mirada danzando con cautela para asegurarse de que las sombras no la persigan. La carretera se extiende ante ella, cada curva y cada sombra alimentando su creciente inquietud. Isabel vuelve a casa por la noche, sintiéndose insegura. En la quietud de la noche, Isabel se sumerge en una danza solitaria frente a los espejos de su casa, buscando desesperadamente la normalidad en su reflejo. Con una mirada escrutadora, Isabel examina cada detalle de su imagen reflejada, luchando contra un torbellino de dudas y temores ocultos. En cada reflejo, Isabel busca desesperadamente una se vesfuno, al de que todo esté vesfuno bien, pero la verdad esquiva se oculta tras la superficie brillante. En la quietud de la noche, Isabel duerme, su rostro atormentado por tormentos invisibles, mientras la pálida luz de la luna proyecta un brillo inquietante. En sus sueños, oscuros pasillos y figuras sombrías bailan, mientras la mente de Isabel se convierte en un campo de batalla entre la realidad y visiones de pesadilla. La casa misma parece respirar, sus secretos susurrando en el éter, mientras Isabel lucha por descifrar los inquietantes mensajes. Bañada por la tranquila luz de la mañana, Isabel se arma de valor. Su determinación se fortalece en medio de la silenciosa soledad de su hogar. Un destello de esperanza baila en sus ojos, mientras alcanza su teléfono, lista para desafiar al destino con una sola llamada. El destino de su decisión pende de un hilo, mientras el teléfono descansa en su mano, una promesa silenciosa de un nuevo comienzo. En la oficina brillantemente iluminada, la luz del sol entra a raudales por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzan en el aire mientras Isabel se prepara para confrontar su pasado. Isabel, con la mirada fija en un punto distante, se inquieta nerviosamente, lidiando con el peso de su historia no contada. Con una mezcla de inquietud y determinación, Isabel susurra: necesito contar mi historia a un terapeuta. En los serenos confines de la sala de terapia, comienza un viaje de curación emocional, mientras la terapeuta la guía suavemente hacia la aceptación y la resiliencia. En medio de una reflexión tranquila, la guía empática del terapeuta ilumina un camino a seguir, fomentando una sensación de paz y resolución. En un momento de profunda comprensión, la mirada del paciente se desplaza hacia el horizonte de la curación. Años después, Isabel regresa a la curva, irradiando una serena sensación de paz. Ella hace una pausa. Sus ojos reflejan una aceptación tranquila mientras contempla el paisaje familiar. En un momento de tranquila reflexión, Isabel encuentra consuelo y cierre en medio de los ecos del pasado. Años después, la infame curva no revela rastro alguno de su pasado embrujado, como si la tierra se hubiera tragado cada recuerdo de la casa. La curva ahora se erige como un guardián silencioso, su tranquilidad un marcado contraste con el terror que una vez reinó, prometiendo seguridad a aquellos que se atreven a pasar. La naturaleza reclama su dominio, borrando las cicatrices de ayer, mientras el camino susurra historias de olvido y redención. Años después, en la curva del kilómetro 66, Isabel deposita tiernamente una flor, un conmovedor homenaje a las almas perdidas. En un momento de reflexión tranquila, Isabel inclina la cabeza, su silueta un crudo recordatorio de la tragedia que persigue la infame curva. La flor, símbolo de belleza frágil,
y memoria perdurable. Descansa suavemente contra las piedras erosionadas, una promesa silenciosa de no olvidar jamás. Años después, en la ominosa curva del kilómetro 66, emerge una sonrisa serena, señalando el final de un ciclo aterrador. Esa sonrisa dice mucho, susurrando historias de horrores vencidos y un futuro recuperado de las sombras. En ese momento singular, el peso de generaciones se levanta, reemplazado por la ligereza de la liberación. Isabel se aleja a grandes zancadas de la curva en la carretera, dejando atrás decididamente las sombras de su pasado. Con cada paso, Isabel deja atrás fragmentos del ayer, abrazando el horizonte de nuevos comienzos. Bañada por los rayos esperanzadores del sol, la figura de Isabel se reduce contra el paisaje. Bajo el abrazo del sol, el camino se despliega como un símbolo de esperanza y curación.